Buenos días. Buenos días. Tenemos un momentico, 2 minuticos, a ver quién más llega para empezar. Rujana, Cárdenas, Julián Andrés. Estén bien pendientes de sus micrófonos porque vamos a empezar ahorita la lectura de un texto, entonces necesito que en algunos casos lo tengan activado. Tengo 6, sí, por acá. Bueno, para los que ya están acá, les voy a comentar buenos días para todos. Vamos a empezar con estos encuentros que hemos programado. La idea es que con esto, digamos, con esta nueva modalidad con la que vamos a trabajar, que vamos a tener 2 encuentros semanales. La duración de cada encuentro va a depender de cómo nos rinda el trabajo que vamos a realizar. La intención es la siguiente. Entonces, veníamos acostumbrados a que yo a ustedes les dejaba una guía, les proporcionaba un video y en ese video venía una explicación de la actividad, cómo la tenían que desarrollar. Se dejaba un plazo y a partir de ese plazo, pues yo lo tomaba como el punto de partida para la calificación, para el promedio que les iba a asignar para esa nota. Como lo vamos a hacer ahora, digamos que la ventaja, entre comillas, estaría para aquellos estudiantes que van a asistir puntualmente a cada uno de los encuentros que vamos a tener. Eso no significa que voy a dejar por fuera a aquellos que no, que sencillamente no, por cualquier razón no van a estar. Lo que ocurre es que con los que van a estar conmigo en los encuentros, vamos a ir haciendo una serie de actividades de clase a clase, de encuentro a encuentro, y digamos que alrededor de 4 o 5 encuentros yo defino una nota que una vez ustedes la van a saber mucho más rápido que como lo veníamos trabajando a través de los videos. Quienes por cualquier circunstancia no se pueden conectar, pues obviamente con ellos será diferente. A ellos yo les dejaré una guía de trabajo y la desarrollarán común y corriente. La ventaja con ustedes es que obviamente van a tener la explicación en el momento que es. No vamos a ir desarrollando toda una cantidad de actividades, digamos, de un momento para otro, sino que el trabajo va a ser gradual. Y en ese sentido, pues ustedes tendrán la posibilidad de, digamos, de aminorar el trabajo, porque no van a tener como tal un bloque de trabajo completo. Y cualquier explicación de cada actividad, de cada punto, como les decía, va a haber como un paso a paso. Entonces van a tener en ese sentido esa, pensaría yo, que enorme ventaja, porque siempre para la clase de español sabrían que van al día, no es que tenemos una actividad pendiente por allá para la otra, no. Siempre de clase a clase vamos a tener unas actividades y la explicación de las mismas, pues de clase a clase se va a dar, de tal manera que iríamos más o menos a como lo estábamos haciendo, guardando las proporciones, ¿no? Como lo veníamos haciendo en el colegio, que ustedes iban haciendo unos puntos en clase y yo de una vez les iba a ir revisando. De esa manera, pues ustedes no se saturan y a mí también me facilita muchísimo el tema de calificación, porque como venimos ahora, yo todavía no he acabado de calificar los trabajos que tengo pendientes con ustedes. Es demasiado el tiempo que se ocupa ahí. Pues vamos a ver cómo nos va. Quedamos previsto que para hoy miércoles 1, si no me equivoco, para el viernes, creo que es el otro encuentro que yo había conversado con sus compañeros. Sí, señora, para el viernes a las 4. Ah, listo. Entonces quedamos tentativamente viernes a las 4. Cuando les digo tentativamente es porque, bueno, no sabemos qué directriz toma el colegio o qué novedad haya con respecto a eso. Entonces, pues si no hay inconvenientes, si no se presenta nada más,
Nos vamos a encontrar siempre los miércoles y siempre los viernes en los horarios que ya ustedes les difundieron sus compañeros. Para empezar, vamos a trabajar con literatura barroca. Ustedes saben que, digamos, la última actividad, no se les vaya a olvidar que hoy es 29, les quedan 2 días de plazo. A los que no me han enviado el trabajo del capítulo que les corresponde de El Quijote de la Mancha. Entonces no se les olvide que tienen las dos opciones, o envían su video o envían las imágenes con su historieta bien presentada. Y recuerden que la historieta que van a hacer, si va todo, digamos, pormenorizado de todo lo que ocurre en el capítulo. Si ese video, recuerden que no van a enviar el video como tal, sino en el enlace de YouTube, porque si no se van a complicar a la hora del envío por el tamaño del video. Entonces, eso como a manera de recorderis para que no tengamos inconvenientes con esa parte. Como les decía, vamos a trabajar el barroco. Yo les dije que activaran sus micrófonos porque vamos a estar leyendo esta parte. La idea es que vamos a leer el documento. Este documento posteriormente yo se los compartiré en la plataforma, pero que vayamos como haciendo altos para explicarles cada uno de los puntos, que tengamos claridad respecto a lo que se está tratando, los términos que hay ahí, a qué se refiere, las diferentes comparaciones y demás. Yo voy haciendo un alto, cuando ustedes tengan dudas, pues me la hacen saber y miramos de qué manera pues yo se las puedo resolver. Literatura barroca de España. Recordemos primero que venimos del Renacimiento. Entonces, aquí la idea es que conozcamos por qué el Renacimiento dejó de ser importante o dejó de estar vigente para pasar al barroco. Y recordemos que a nosotros nos compete trabajar es literatura en España. En grado 10º es en España, aterrizamos específicamente en eso. Los que estaban en noveno el año anterior recordarán que ustedes vieron literatura en Latinoamérica como tal. El hecho de que el movimiento sea el mismo, ustedes hayan trabajado, por ejemplo, el romanticismo o el barroco en Latinoamérica, no implica que sea exactamente lo mismo, porque son momentos históricos diferentes. Aunque el ejemplo, digamos, no es exacto para lo que voy a tratar, pero para que ustedes dimensionen. Así como una moda de un artículo o de una canción llegan momentos diferentes a cada sitio, lo mismo pasa con lo que tiene que ver con el arte, específicamente acá con la literatura. Son momentos históricos diferentes, situaciones diferentes que llevaron a que las personas se inclinaran por ese movimiento literario. Es importante ustedes saber que sepan qué estaba pasando para que comprendan la importancia del movimiento, la trascendencia que tiene, digamos, las implicaciones que hubo, y así a ustedes les queda eso, porque de lo contrario se queda en algo, en un conocimiento de momento y pare de contar. Literatura barroca en España. Empezamos y yo les voy a ir pidiendo la colaboración a cada uno de ustedes para que continuemos la lectura. ¿Has oído alguna vez hablar de Cervantes, de Góngora, de Lope de Vega o de Calderón de la Barca? Ustedes ven que tengo ahí 4 escritores resaltados. A Cervantes no lo resalté porque di por descontado que Cervantes es un escritor que se ha mencionado muchísimo desde que ustedes estaban en primaria. Entonces ustedes tienen una noción cercana de su vida, de su obra, de por qué es importante. Hace poquito lo estábamos tratando. Ustedes tienen un trabajo de un capítulo del libro más importante que conocemos a nivel castellano. Entonces, que hablar otra vez de Cervantes es llover sobre mojado. Por eso, ahí resalté 4 que probablemente no son tan conocidos y que igualmente dejan una enorme herencia para la literatura. Entonces, no los podemos ignorar. Son autores representativos de la literatura del barroco español. Es un movimiento artístico y cultural que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Especifiquemos siempre esa parte, el lugar y el tiempo. En otro sitio pudo haberse desarrollado un poquitico más adelante en el siglo, en un siglo anterior o en un siglo posterior. Pero cuando hablamos o aterrizamos de España, siglo XVII específicamente ocurrió en España. ¿Rujana está por ahí? William, que creo que yo lo vi ingresar, William Barreto. ¿Sí está o no está? William Andrés. ¿Dónde están? Yo no entiendo por qué ustedes aparecen ahí presentes, pero como que yo no sé si es que dejan eso activo y salen y se van. Tatiana Clavijo, ¿está? Como raro, profe. Señora, Continuemos la lectura, Tatiana. ¿Cuándo? cuando estudiamos lengua y literatura castellana,
Siempre estudiamos este periodo como uno de los más importantes desde el punto de vista de la producción literaria, ya que fue un siglo en el que se cosecharon grandes obras maestras que aún lo siguen siendo hoy en día. Paremos un momentico ahí. Cuando yo hablo de literatura barroca, comprendan ustedes, dimensionen, tienen un conocimiento ya previo de la literatura del Renacimiento, que era un volver a empezar, que era un momento económico bueno en el que estaban en España, y como estaban en ese momento tan bueno, pues digamos que habían recursos suficientes para invertir en otras cosas. Entonces el artista, llámese escritor, llámese pintor, llámese músico, se encontraba en la plenitud para poder inspirarse y hacer lo que deseaba hacer. Fue un momento como de gusto. Por eso ellos se devolvieron al pasado, a la literatura griega, y empezaron a trabajar con eso. Entonces el Renacimiento, valga la redundancia, es un volver a nacer, volver a empezar. Pero por alguna circunstancia, que ya ahorita vamos a tratar, el Renacimiento se quedó a un lado, siendo tan bueno aparentemente, y llegó el Barroco. Sin embargo, aquí nos aclara, el Barroco, digamos, fue un periodo de fructífero para la literatura, nos dejó muy buenas obras. Vamos a ver ahorita cuáles son, por qué razón, cuáles serán los temas, algunos ejemplos de esas obras que son herencia y que son muestra, digamos, ¿de qué? Del buen momento literario que se vivió. Luna, ¿está por ahí? Sí, señora. Luna, continuemos, por favor. Por acá yo voy registrando a Barreto de Arrujana, que está en un universo paralelo. Características del barroco. Características del barroco. Cuando utilizamos el término barroco, nos referimos a un periodo de literatura española correspondiente al siglo XVII, parte del siglo oro, al igual de que el Renacimiento, con el que mantiene muchas diferencias. Continúe. El siglo de oro es la época más fecunda y gloriosa de la literatura española, que comienza en principios del siglo XVII e incluso en finales del siglo 16. XVI y abarca todo el siglo XVII. Listo, Durante el paremos barroco, ahí. Paremos ahí. Ya nos dijeron que el barroco está tocado, está afectado, está permeado por algo que se llama el siglo de oro. Imagínense ustedes por el nombre, si llamamos siglo de oro, es porque estamos hablando de algo que es muy valioso a nivel literario, a nivel artístico, a nivel intelectual. Fue un siglo muy productivo. Y dependiendo del lugar, perdón, es el tiempo en el que se dio el siglo de oro. Aquí se dice que comienza desde el siglo XVII, pero en algunos sectores probablemente van a decir que desde finales del siglo XVI. Por eso es que es bastante importante tener en cuenta el